¿Ya? Vamos a compartir pantalla. Ya, se recuerdan que nosotros estamos trabajando las habilidades de comprensión lectora, es decir, desarrollando esas habilidades, y empezamos el otro día con la cuarta, que es reflexionar sobre la forma. ¿Se acuerdan de lo que vimos de los tipos de texto, cuando uno, la primera impresión que tiene con él y se da cuenta si es si una canción, si una receta, si es un cuento, etcétera? ¿Y qué significa esto de reflexionar sobre la forma? Consiste en analizar la estructura del texto, requiere que el lector lo juzgue objetivamente y evalúe su calidad y relevancia. Por lo tanto, es necesario conocer las estructuras, determinar la situación comunicativa y evaluar el propósito específico del texto. Esto en realidad con toda la habilidad, con toda, no con la estrategia propia que vamos a revisar hoy. Y esta habilidad tiene 3 estrategias, que son reconocer el tipo de texto, identificar la situación comunicativa, y la tercera que vamos a ver, que es juzgar el propósito. Recuerden que esta habilidad es de un nivel superior, ¿ya? De un nivel superior. Yo les contaba que a la hora de ponerle puntaje a estas preguntas, siempre van a costar 4 puntos, 5 puntos, por lo tanto hay que, aunque a ustedes les parecen algunas que son simples, pero mire, vamos a ver otro, en esta guía vamos a ver otro detalle más que en el que tienen que ustedes tener claro a la hora de reflexionar sobre esta forma, de lo que esperan de cuando se enfrentan a cualquier tipo de texto. Aquí tenemos, a ver, vamos a hacer un trabajo más, ojalá que se atrevan a leer. En este primero lo voy a leer yo porque hay varios nombres como en inglés, pero el segundo espero que participen un poquito más. ¿Cómo identificar? Vamos a ver la primera estrategia. Como, insisto, tengan su cuaderno chiquillo para que de inmediato vayan anotando, pueden hacerlo en borrador, algunos lo pueden estar haciendo en limpio de inmediato, pero ténganlo ahí para que suban después la guía de inmediato, porque yo hoy día mismo les subo la guía, ¿ya? Entonces, tenemos que leer este primer texto que dice, Footloose habla del año 2011, la dirección, es decir, quien la dirige, Craig Brewer, el reparto, Andy McDowell, Dennis Quaid, Julian Hughes, Kenny Warner, Miles Teller, Rod McConnell, Sir Darius Blind, la distribuidora, la Paramount Pictures. Duración 113 minutos. Y la sinopsis dice que nueva entrega de la clásica de 1988, Footloose. Red McClellan se traslada de Boston a la pequeña ciudad de Boston, donde está prohibida la música a todo volumen y el baile. La ordenanza surgió unos años antes a instancias del amado reverendo Charles Mores, tras un trágico accidente que mató a 5 adolescentes después de una noche de fiesta. Ren desafía la prohibición, revitalizando la ciudad y enamorándose de Ariel, la hija del ministro. Y esto lo sacaron de www.elpaís.com en Madrid el 21 de noviembre del 2011, es decir, casi 10 años atrás. Y arribita dice, se nos olvidó sobre como, antes que todo, con otras letras incluso de otro color, Footloose, ¿no es cierto? Y cartelera de avance. ¿Qué tipo, qué estamos leyendo, chiquillos? ¿Qué leímos? ¿Qué estamos viendo? Que alguna vez lo vimos en el otro semestre. ¿Qué está haciendo este texto? ¿De qué está hablando este texto? ¿Está hablando de una película?
Ya, está hablando de una película. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta que estaba hablando de una película? Por las cosas que están en negro. En negrita, ¿no es cierto? En la negrita, por el año, ¿no es cierto? El reparto, es decir, quiénes son los actores, cuánto dura, y este nombre que dijimos que se llama principalmente, se pone cuando se habla de película. Cuando hablamos de libro no hablan de sinopsis, hablan de resumen u otro, ¿no es cierto? Otro concepto, pero sinopsis uno lo reconoce ¿no es cierto? En las películas. Entonces, chiquillos, no vimos los párrafos porque en realidad esto lo podríamos tomar, cada uno debería ser un párrafo, aunque no tienen puntos, pero en todo como un solo párrafo, ¿no es cierto? Un solo párrafo y que habla sobre esta película. Entonces, según lo que dijo Luis, ¿qué tipo de texto sería? Voy a poner alternativa, chiquillos, para que se le ocurra. Letra A, un texto narrativo. Letra B es un texto argumentativo. O letra C es un texto expositivo. ¿Qué creen ustedes que es este texto? Expositivo. Ya, muy bien. Es un texto expositivo, porque letra A convence, letra B informa o letra C cuenta. Informa. Informa. Muy bien, informa. Todo texto es positivo e informa. Entonces, ¿a qué tipo de texto corresponde? Podrían ponerme cualquiera de las dos respuestas. Vayan anotando, chiquillos, para que las tengan ahí. Es un texto expositivo informativo. Pueden poner ambos conceptos porque ambos se relacionan precisamente. Y si bien, porque las noticias son expositivas, por ejemplo, lo que viene en los libros de todos los ramos son textos expositivos y que informan. Los reportajes son todo expositivo. Y este texto, chiquillo, tiene un nombre. Cuando uno habla de una película, ¿qué dice? Por ejemplo, los periodistas que hablan de una película, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman cuando van a hablar de una película? Que podríamos tener otra información. Algo saben ustedes de eso. Se le ocurre, a ver, vamos a poner alternativas nuevamente. Alternativa. Letra A, vamos a leer un artículo de opinión. Letra B, vamos a leer una fábula. Letra C, un comentario. Un comentario. Muy bien. Comentario. Entonces, tenemos tres conceptos que nosotros reconocemos en este texto con leerlo, porque, bueno, también sabemos que, ¿se acuerdan que yo les he dicho que El País es un diario que es muy famoso de España, así como el Mercurio de acá, y al verlo, ¿no es cierto?, y revisar todo esto, más aún dice acá, cartelera. Cuando hablan de la cartelera, sabemos que van a hablar de películas. Y al hablar, entonces tenemos, ¿a qué tipo de texto corresponde? Es un texto expositivo, informativo y corresponde a un comentario. ¿Anotaron, chiquillos? Para que anoten y sepan lo que hay ahí. Ya que me puedes ayudar aquí con las técnicas para reconocer el tipo de texto. ¿Ya? Técnicas para reconocer el tipo de texto. Todo texto pertenece a un género textual que determina sus características estructurales y la forma en que se organiza la información. Para reconocer la tipología textual, considera los siguientes pasos. Paso 1. Distingue el modo en que está escrito el texto. El texto puede adoptar distintas formas de escritura, versos o estrofas, narraciones en párrafos, diálogos, imágenes y descripciones, listas e imágenes.
También es necesario identificar el registro y el vocabulario utilizados: formal, informal, familiar, coloquial, académico, culto y técnico. Paso 2. Identifica el propósito del texto, lo que quiere lograr en el lector y el contexto. Informar, entretener, explicar, persuadir, describir, etc. Determina en qué contexto y en qué medio es presentada la información: libro de poemas, formato de novela, diario, suplemento deportivo, sección de cartas al director, etc. Paso 3. Observa la silueta del texto y determina su estructura y la forma en que se organiza la información y la estructura. Por ejemplo, puede ofrecer una estructura narrativa, descriptiva, argumentativa. El siguiente cuadro presenta algunas de las estructuras más comunes. Ya que le voy a hacer un alto. ¿Se acuerdan que veíamos muchas gracias, Jackie? Veíamos el otro día que tenemos que fijarnos en varias cosas. Como les dije, ¿no es cierto? Nos fijamos en este antetítulo, el Footloose, que incluso está con otro color. Cuando veíamos la tipología, ¿se acuerdan antes? Ver esta cartelera, mirar de dónde lo sacaron y después mirar todas las, incluso las negritas que estaban aquí, porque algo nos dice y no es cierto, nos da señales y marcas que son textuales para identificar el tipo de texto. Y lo que les decía antes, que aquí está en un cuadrito, que nosotros al decir si un texto informa, si un texto cuenta, si un texto me trata de convencer o de persuadir, etcétera, eso ustedes lo reconocen cuando hacen la lectura global del texto. Solo con mirarlo uno a veces puede identificarlo, pero en otras tiene que leerlo. Por ejemplo, si fuera un texto entre informativo y expositivo de otro tipo, a veces uno puede confundirse, pero si lo lee debería reconocerlo. Por ejemplo, el que leímos recién era expositivo e informativo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay? Hay un tema, deberían haber temas. Aquí el tema de la... ¿Cuál era el tema del texto acá, chiquilla? Una película. Una película que se llama esa, La Footloose, ¿no es cierto? Que la teníamos en el título. Tema tiene una introducción, que en este caso son esas características técnicas, ideas principales, secundarias, datos y conclusión. En otro tipo de texto debería ir así, pero este como es mucho más pauteado, donde tienen que ir todo el cuadrito técnico de las características propias de la película y después la sinopsis, tiene un formato especial, pero de todas maneras va dentro de la información, de lo que se quiere contar. El argumentativo, que otro tipo de texto, el argumentar, cuando ustedes, ¿no es cierto?, ustedes reconocen cuando le están tratando de convencer sobre algo, sobre persuadir sobre algo. En este texto hay un planteamiento de una controversia. Hay tesis, argumento, discusión y conclusión. En general, los temas argumentativos son todos aquellos tópicos que tienen que ver con algo debatible. Por ejemplo, el usar uniforme en el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Si ustedes tuvieran que ir a clase, un tema debatible es si sería obligatorio el uso del uniforme, que es debatible, ¿no es cierto? Hace un tiempo era debatible el ingresar o no a clase, presenciales, ir o no a clases presenciales. Es debatible ese tema. Y nosotros podríamos poner una tesis. Yo estoy de acuerdo que los alumnos entren a clases presenciales porque es una de las maneras que que aprenden más, o al revés. Pienso que deberían priorizarse la salud y los alumnos deben permanecer en clases durante la pandemia hasta cuando sea absolutamente seguro o tengan la vacuna y ellos puedan asistir. Puedo hablar, pero ese mismo texto, uno se da cuenta, como el tema es debatible, tiene su desarrollo, y ahí en el desarrollo tengo que poner argumentos, puedo poner contraargumentos y en definitiva una conclusión. El narrativo, ustedes leen muchos de esos textos porque son todos los cuentos, las novelas, la fábula, etcétera, y ahí tiene que tener, como yo le explicaba ayer, una situación inicial cuando veíamos la forma, acontecimientos, desarrollo, desenlace y fin. Hay un principio, un desarrollo y un desenlace. Tiene esa forma,
en un cuento, una fábula, una novela, etcétera, para que ustedes se den cuenta que es de esa manera. La poética, que aquí están también las canciones, ustedes saben que están los versos con o sin rima. La dialógica, que pueden ser, aquí hay de dos tipos, porque hay textos literarios y no literarios. Por ejemplo, la entrevista sería no literario y los dramas serían literarios, cuando uno lee una obra de teatro, ¿no es cierto? Una obra dramática que se llama cuando la lee, porque cuando se actúa es teatral, es obra teatral, pero obra dramática se dice cuando uno la lee. Y la entrevista usted la reconoce porque hay un párrafo de intercambio de turnos de palabra entre intervenciones de distintas personas o personajes. Y yo se los puedo decir en la entrevista, usted lo reconoce porque están las preguntas, que la mayoría de las veces están con otra letra o en negrita, y después viene la respuesta. Y en el tema del texto dramático hay personajes que también lo ponen con otra letra o en negrita, y lo que dice el personaje. Lo que dice, va uno y otro, no es, aquí es la función que lo vamos a ver la próxima semana, que predomina en la apelativa, ¿ya? Y la descriptiva, listado de párrafos, de datos, como yo les dije que podría aparecer en textos sobre todo de biología, de química, en eso hay mucho texto descriptivo porque habla sobre la célula vegetal, animal, sobre el átomo, etcétera, y cosas así, donde describe mucho. Y por último, una vez que analizaste la estructura específica de cada texto, reconoce el tipo de texto. Para ello, reúne la información recopilada e identifica qué tipo de texto es el que leíste. Tiene que identificar. ¿Y qué es lo que hicimos acá en este, ¿no es cierto?, en este primer texto que nos presentó esta guía? En el aplicar. ¿Se acuerdan que siempre todas las guías que yo les he mostrado tienen la misma estructura? Hasta cuando veamos la última, que nos quedan después de esta, nos van a quedar 4. Después de esta tiene la misma, que es un texto para que ustedes hagan una primera aproximación, respondemos, luego repasamos el contenido, ¿no es cierto?, cómo es la estrategia para reconocer cómo es la estrategia, es decir, en el paso a paso, y poder desarrollar la habilidad, y después desarrollamos las preguntas en forma muy detallada, como dice acá el texto. En el paso 1 se distingue el modo en que está escrito el texto. Hubo prosa y descripciones, el registro y el vocabulario fue formal. ¿Se acuerdan que yo les decía que principalmente todos los textos que a ustedes se les presente va a tener un lenguaje formal? Aquí se les dice, se les habló de familiar porque ustedes lo reconocen. Ustedes lo reconocen y no había ninguna palabra que no conocieran, o hay alguna palabra, las palabras que están en inglés, pero son nombres propios todos. Todos propios. La ordenanza. ¿Qué palabra podría ser extraña, chiquillos, aquí en este texto? Podríamos ver. A mí se me ocurre que, por ejemplo, ordenanza, dice, la ordenanza surgió unos años antes a instancia del amado reverendo Chaumort tras un trágico accidente que mató. ¿Qué significaría ordenanza o con qué palabra la pueden relacionar? ¿Qué podría ser ordenanza? Miren ahí también, va con un prefijo que es orden. ¿La orden? Claro, una orden. Y la orden, ¿qué otro texto o qué otra, qué otro texto nos da órdenes? Por ejemplo, ¿cómo se organiza la sociedad? ¿Con qué tipo de cosas? Con leyes. Exacto, con leyes. La ordenanza está un poquito más abajo de la ley, digamos un nivel más inferior, pero tiene el mismo sentido. Es lo que en este condado donde vive este reverendo y donde viven estos jóvenes, y donde pasó este accidente, estaba, y ustedes sabían que antes la iglesia tenía mucho poder, no solo en la parte emocional, religiosa, sino también en la parte civil, etc.
y esta película está ambientada como en los años 40, ¿no es cierto? 40, 50, donde todavía no había mucha separación de los diferentes estados del, ¿no es cierto?, de la sociedad. Y a la otra que podría ser un poquito, pero te la reconocen, porque la han visto montones de películas. Po. Reverendo, ¿qué es lo que es un reverendo? Un cura. Claro, es como un cura de un tipo de iglesia. Entonces no hay mayor dificultad con el vocabulario. No importa, chiquillos, porque después volvemos al tiro, ¿ya? No hay mayor, como le digo, dificultad con el texto porque las dos palabras que podrían ser un poquito más complicadas las podíamos sacar por contexto y no era necesario ni ir al diccionario ni al celular para poder solucionarlo. Entonces, como decía, a eso se refería con el familiar, porque el lenguaje no es en ningún caso elitista. Identifica el propósito del texto que quiere lograr el lector. Ahí está esa calidad, esa categoría a la que ustedes tienen que saber si el texto está informando, está contando, está convenciendo. ¿Ya? Principalmente, esas son las tres categorías que ustedes tienen que reconocer, jóvenes. Más que el describir o más que el otro que les puse del diálogo, más que eso, principalmente recuerden en esas tres categorías, chiquillos. Si el texto informa, si el texto trata de convencer o persuadir, que es el argumentativo, o si el texto cuenta, ¿ya? Contar una historia, contar. Esas son las tres y esas son las que van a aparecer, como les he dicho, en diferentes pruebas. Entonces, en el paso 2, identifica el propósito del texto, lo que quiere lograr en el lector y el contexto. Por ejemplo, en el texto, informar y describir el propósito principal del lector es informarse, ¿no es cierto? Informar y describir el propósito principal del lector es informarse, porque uno de pronto, por ejemplo, yo les contaba a ustedes, parece, al otro curso, que cuando fui en las vacaciones, fui al cine, no había muchas películas, entonces antes de verla, leímos de qué trataba cada una y de ahí elegimos en la familia, ¿no es cierto?, una para saber cuántas estrellitas y todo, y de esa manera, porque no había una que tuviera tanta publicidad y pudiéramos elegir ya. Y el contexto es de dónde lo sacaron. Eso significa, ¿dónde se sacaron? El texto fue publicado en la sección La Cartelera del diario electrónico del País. Como yo les contaba también antes, mucho diario, obviamente, el diario tiene que tener un orden. Al principio va la editorial con las noticias más importantes, ¿no es cierto?, más vigentes, las actuales, luego van algunas secciones que pueden ser las deportivas, y después donde está la sección de espectáculos, le habla sobre la cartelera, ¿no es cierto?, y sobre la cartelera y esos temas puede hablar de artistas, de grupos, de muchas cosas, pero esto está en una sección que la llamaban cartelera porque decía incluso allá arribita, allá arribita. Ustedes lo saben que esa es la sección, cartelera de avance. Y en la parte de abajo, ustedes saben de dónde lo sacan. Era del diario electrónico del País, porque ustedes saben www, eso te dice que es electrónico, pero el País es un diario que está también en papel. ¿Ya? El diario papel. En el paso 3, observa la silueta del texto y determina la forma en que se organiza la información y la estructura. Un texto, ustedes me dijeron, es positivo, consta de indicación de la sección del medio, de la comunicación, el título, cartel de lista descriptiva. Yo también le nombro a eso las palabras que estaban en negrita. Aquí le hablan como lista descriptiva a esto, lista descriptiva, pero yo le digo ficha técnica, ¿ya? Porque, bueno, en cualquiera de los dos conceptos está bien, chiquillo. Porque en lo técnico, lo más formal, lo más exterior que uno ve de la película, ¿no es cierto? Saber quiénes son los personajes, cuánto dura, de qué trata, es lo más externo. Y en la estructura también reconocieron que es positiva. Y por último, tienen que reconocer el tipo de texto que estaban leyendo. Y muy bien, ustedes me lo reconocieron, me dijeron que era expositivo informativo,
No es necesario que tenga igual que acá, pero aquí también tienen la respuesta. Como la pusimos arriba, expositivo, informativo, y dijimos que era un comentario, ahí está bien. También ese comentario es lo mismo que reseña de cine. Aquí lo pusieron 2 veces porque es un sinónimo, ¿ya? Es un sinónimo. Entonces, expositivo, comentario o reseña de cine. Y por último, como les dije siempre, es necesario que copien la síntesis, porque en la síntesis ustedes tienen el paso a paso, lo que tienen que hacer para resolver esta estrategia de comprensión lectora. ¿Quién me la puede leer? Esperanza, ¿me la puedes leer? ¿La síntesis? Esperanza. Perdimos la esperanza. Luis, ¿estás ahí, Luis? ¿Carvajal? Sí, profe. Ya, ¿lo puede leer la síntesis, por favor? Ok. Ya. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien, fuerte y claro. Para reconocer a qué categoría textual corresponde un texto, debes identificar el tipo de información que entrega, su propósito comunicativo y el modo en que organiza el contenido. Además, la silueta del texto, como títulos, tipo de letra, presentación formal e imágenes, también entrega información relevante para identificarla. Muchas gracias y muy bien, Luis. Muchas gracias. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirarlo todo, ¿no es cierto? Mirarlo todo, pero fijarnos específicamente en esta forma que tienen, porque eso dice mucho. Mirar el título, mirar si tiene alguna imagen, si tiene título, si está, hay separaciones, como acá están este pedacito que estaba acá, el decir la palabra sinopsis, fijarse mucho de dónde sacaron el texto, porque eso también entrega información para reconocer y reflexionar sobre la forma, porque en definitiva, chiquillos, vamos a ver en la otra estrategia, ustedes me van a tener que decir si este texto corresponde y es claro para entender de qué se trata una película. Obviamente, si aquí se los puse y lo sacaron de un diario, obviamente tiene las características para que nosotros digamos que sí, este texto es un comentario y un texto expositivo. Corresponde a esas características y no podríamos confundirnos. Aquí nadie me podría decir que esta es una entrevista, nadie podría decir que este es un cuento o que está leyendo una noticia. No podría, según la característica que nosotros vemos, que es tip, que dice Footloose, ¿no es cierto? Un nombre en inglés. Después dice cartelera de avance, ¿no es cierto? Otro detalle más. Perdón. Y después todo lo que está en negrita, no podríamos confundir este texto con otro, como les dije anteriormente, porque estos formatos, ¿no es cierto?, en los temas de escritura, no hemos puesto de acuerdo para que las informaciones o lo que queramos decirlo de manera escrita tenga sus características específicas y de esa manera logremos una mejor comprensión una mejor comunicación y ayuda, porque yo le he dicho que acá nosotros en los textos, ¿no es cierto?, escritos, hay que utilizar muchos más elementos porque no tenemos todas las habilidades, porque el periodista cuando está contando de qué se trata una película, no dice cartelera técnica, no, lo va diciendo nomás porque uno se va dando cuenta, porque va mostrando pedazos de la película, va contando la sinopsis así de inmediato, y no necesita hacer todo esto, pero en la parte escrita, como nosotros no estamos viendo a la persona, tienen que hacer estos detalles para que haya una buena comunicación, chiquillos. Ahora nos toca el segundo texto, pero como nos queda un poquito menos de un minuto, vamos a dejar de compartir. Ya, llegaron 19. La lista, chiquillo, la retomamos al final de la hora.
Mira, Alonso, tú no te has incorporado en el chat. No sé si puedes ver el código de la clase, Alonso, ¿ya? Para que entres al Classroom de lenguaje. A ti me falta, ¿ya? Cuando entremos vamos a revisar quién más ha entrado antes de ver la clase. Salgámonos, chiquillos, y entramos de inmediato, ¿ya? Profe, pero explíquele que hay un nuevo Classroom, que Sí, tal vez no ya. estuvo la clase anterior. Sí, puede que no haya estado en la clase anterior, disculpa.